7 de la mañana, 32 minutos, y saludamos a esta hora al fiscal general de la Nación, el doctor Francisco Barbosa. Señor fiscal, muchas gracias por conversar a esta hora con la FM. Muy buenos días. Un saludo, querido Luis Carlos, a usted, a toda la audiencia en la mañana de hoy. Señor fiscal, sé que es muy pronto, sé que es muy rápido, que los hechos están en desarrollo. ¿Qué se sabe a esta hora del doble atentado o la doble explosión en Cúcuta? Pues mire, ya nosotros con los equipos de Fiscalía General de la Nación, con el equipo de crimen organizado, con un equipo antiexplosivos, también de investigación de la Fiscalía, hemos destinado un grupo de personas para que realicen los actos urgentes y determinen exactamente qué fue lo que ocurrió. Por lo pronto lo que sabemos es que a las 5:15 más o menos de la mañana ingresa una persona con un artefacto explosivo y muere al explotar, y al momento de llegar 3 policías antiexplosivos, 2 personas fallecen, pero por lo pronto, como dice usted, es demasiado pronto para decir exactamente qué fue lo que ocurrió y por supuesto esclarecer los hechos, pero como lo hicimos con el atentado contra la Brigada 30 en la ciudad de Cúcuta, como lo hicimos en el atentado contra el presidente de la República, la Fiscalía rápidamente le dirá al país qué fue lo que ocurrió en el marco de nuestras investigaciones. Señor fiscal, ¿qué es lo que está pasando en Cúcuta? ¿Qué le dicen sus investigaciones sobre el atentado que ocurrió después del presidente, los ataques a los CAIs, las explosiones? ¿Qué está pasando en la zona? ¿Qué le dicen las indagaciones que están haciendo? Mire, nosotros hemos venido trabajando de una manera muy ardua con el grupo de crimen organizado. Sabemos de antemano, pues que usted sabe que en el Catatumbo existen organizaciones criminales en esa zona. Está el ELN, está al mismo tiempo la disidencia 33, que fue la que causó además el daño contra la Brigada 30 y contra el presidente de la República. Sabemos además que hay un componente de miembros del EPL. También hay un descenso de ese grupo criminal 33 hacia la zona del Magdalena Medio, donde están enfrentados con el ELN en el sur de Bolívar. Sabemos que todo esto además está alimentado por un creciente negocio de narcotráfico, y al mismo tiempo lo que ha venido ocurriendo con estas disidencias en la frontera con Venezuela y contra la nueva Marquetalia, lo que se denomina nueva Marquetalia. La situación no es fácil. Al mismo tiempo, hacia la frontera con Arauca, nosotros también tenemos una circunstancia compleja con ese departamento, porque allá está la disidencia 10 de las FARC, y lo que sabemos es que existe una especie de conflictos alrededor de la lucha por el control de narcotráfico, y nosotros somos muy precisos en determinar quiénes son las cabecillas de esos grupos. Hemos venido capturando algunos, hemos venido golpeando esas estructuras, pero usted entenderá que pues siempre existen este tipo de desafíos investigativos para el país, pero por supuesto la institucionalidad pues ha venido respondiendo en cada una de esas investigaciones, por lo pronto, por lo menos desde la posición de la Fiscalía General de la Nación. Con los buenos días, señor fiscal, le saluda William Calderón. Es muy grave lo que está ocurriendo en norte de Santander y puntualmente en el aeropuerto de Cúcuta. Da la impresión, señor fiscal, y no sé si las investigaciones que ustedes vengan adelantando en ese sentido, desde el atentado terrible contra el presidente Iván Duque y contra la Brigada 30 del Ejército, si haya conexión en esos hechos con lo que está ocurriendo hoy. ¿Hacen parte de un plan estratégico del ELN o de las disidencias, de los GAOs que operan en esa zona? ¿Hay conexión, señor fiscal? Pues en este momento es muy pronto para poder determinar, a pocas horas de lo ocurrido, exactamente cuáles son los puntos de enlace que tienen todos estos hechos. Sabíamos que frente al atentado de la Brigada 30 y el atentado contra el presidente Iván Duque, existieron esos enlaces. Se supo al mismo tiempo quiénes eran las cabecillas o quién fue el que articuló esto,
y en esto pues John Mechas estuvo como cabecilla de la disidencia del Frente 33 de las FARC alrededor de este tema, pero por lo pronto no podemos decir, hoy no podemos decir si tiene o no tiene relación con esto, lo diremos en algunos días cuando tengamos ya todos los elementos investigativos sobre la mesa. Nosotros desplegamos hoy un grupo especial de investigación que llegará hacia esa zona otra vez por el grupo de crimen organizado que le dio respuesta al país en menos de 30 días en los dos atentados anteriores. Fiscal, buenos días. Para ustedes, alias Romaña, El Paisa y Santrich están muertos, ¿tienen pruebas de eso o certezas de eso? Para ustedes, ¿Iván Márquez está en Cuba? No tengo ni idea, Darcy. Es decir, para ustedes no está claro si ellos están o no están muertos. Sí, no tengo ni idea. No, son hechos que no ocurrieron en el país, según la información que ustedes mismos han dado, y por ende no tengo ninguna información sobre el particular. ¿Y tampoco saben si está en Cuba Iván Márquez? No, tampoco, no tengo ninguna información. No es parte de las competencias de la Fiscalía, no lo sabemos. Cuando tengamos alguna información, pues le daremos a la opinión pública esa información. Por lo pronto no tenemos ninguna información sobre el particular. Señor fiscal, le pregunto a Santiago Ángel, permítame moverlo de tema. La Fiscalía ya tiene resuelto el caso del estilista Mauricio Leal. ¿Qué fue lo que dictaminó Medicina Legal? A ver, Santiago, sobre esto quiero decir lo siguiente. Nosotros hemos realizado en este caso un sinnúmero de actividades de policía judicial que comprenden lo criminalístico, lo técnico, lo forense. Hemos recaudado testimonios, la caracterización de las víctimas, y para la Fiscalía General de la Nación nos encontramos frente a un caso de homicidio. Es decir, hay un homicidio contra el señor Mauricio Leal y un homicidio contra su madre. O sea que en este momento nosotros confirmamos de que estamos frente a un caso de homicidio, descartamos completamente la hipótesis de suicidio que se había en un momento inicial planteado como una de las hipótesis luego de hacer los análisis, y al mismo tiempo pues decirles que también venimos adelantando en este caso un avance sobre el lavado de activos contra la familia de esta persona por cuenta de una serie de elementos que no son claros para la Fiscalía General de la Nación. Fiscal, bueno, muy importante lo que usted nos acaba de decir. Entonces, descartado totalmente suicidio, fue un doble homicidio. Ahora, ¿quiénes son los sospechosos o cuáles son los móviles hasta el momento en las líneas de investigación de la Fiscalía frente a ese doble homicidio? Nosotros, en este caso concreto, ya con esta hipótesis, tenemos una serie de actos investigativos que nos permitirán determinar la responsabilidad o buscar los responsables o el responsable de estos hechos en el marco de un tiempo específico que hemos venido teniendo, pero no vamos a lanzar hipótesis contra unas personas u otras alrededor de este homicidio, pero pronto el país tendrá los resultados. El hermano Johnny Leal, que fue además la última persona que los vio con vida, la persona que vivía con ellos, la persona que salió en esa mañana, ¿está libre de la investigación de vinculación o de sospecha? Vuelvo y repito, nosotros no vamos a dar ningún tipo de información adicional sobre ese tema. Señor fiscal, sobre lo de lavados de activos, narcotráfico. Sobre el lavado de activos nosotros abrimos todas las hipótesis, Luis Carlos, no solamente en este caso, sino en una multiplicidad de casos que manejamos, en donde hemos empezado a observar una serie de elementos que son que le generan preocupación a la Fiscalía General de la Nación. Ya tenemos un equipo de la unidad de lavado de activos al frente de este caso y tendremos también resultados que le mostraremos al país en la medida en que vemos movimientos de dinero no claros alrededor de este caso, de esta familia y alrededor de este crimen. Señor fiscal, ¿y cuál sería la causa de ese crimen? ¿Por qué matan al estilista y a su mamá? ¿Qué tesis, sobre qué teorías trabaja la Fiscalía? Nosotros lo que primero teníamos que hacer era determinar si estábamos frente a un homicidio, frente a un suicidio. Eso yo creo que
fue el primer eje central de esta discusión. Toda la escena del crimen fue una escena del crimen bastante particular y obviamente teníamos que desplegar todo el análisis criminalístico, técnico, forense para este caso concreto. Nosotros hemos venido con la recaudación de elementos materiales probatorios y de evidencia física derivada de testimonios, de declaraciones, al mismo tiempo de interceptaciones, de técnica. Hemos determinado ya algunas de esas hipótesis, dentro de las cuales por supuesto está lo que acabo de señalar, y es el movimiento de dineros no claros dentro de todo este entramado. Ahora, el procesamiento y todo lo que estamos realizando aún no ha terminado. Señor fiscal, y permítame moverlo de nuevo de tema. Se ha especulado en las últimas semanas que las autoridades lograron recuperar los recursos del anticipo de 70.000 millones de pesos de centros poblados, que lograron hacer un seguimiento a las empresas. ¿Dónde están esos recursos? ¿Ustedes los pudieron recuperar? Bueno, Santiago, ahí yo creo que una noticia importante para el país, y es que usted sabe muy bien que en el caso de centros poblados nosotros también en un tiempo muy rápido, en menos de 60 días, logramos hacer efectivas las órdenes de captura en contra de los señores Emilio Tapia, Juan José Laverde y Luis Fernando Duque, partícipes de las falsedades que se produjeron dentro del proceso contractual. Todas estas personas fueron capturadas, sus capturas fueron legalizadas por jueces de control de garantías de Bogotá, y posteriormente esas personas se les formuló la imputación y se les cobijó con medida de aseguramiento en centros carcelarios. Ahora, yo les había señalado a ustedes hace 2 meses y medio que iba a haber una segunda línea investigativa que obviamente en el intermedio nos llevará a tomar una serie de decisiones en esta segunda fase. La próxima semana, yo había señalado que antes de terminar el año habría respuestas frente a centros poblados. Ahí tendremos una segunda fase donde habrá 4 personas adicionales a las que hemos tenido, que estarán además pues procesadas ya por delitos como peculado por apropiación en favor de terceros. Y frente a los recursos, que yo creo que es un tema fundamental, pues podemos decir que estamos trabajando los respectivos preacuerdos para efecto de poder recuperar esos recursos. Yo creo que vamos por buen camino para efecto de darle al país también la posibilidad de saber que la Fiscalía logra la recuperación de la integridad de los 70.000 millones de pesos, por supuesto acompañado del trabajo que realizó la Contraloría General de la República, que también había embargado una serie de recursos relativos a este negocio contractual. Señor fiscal, dentro de esa nueva etapa que usted nos está anunciando para la próxima semana y de 4 personas que van a ser capturadas, ¿hay un ex viceministro? Estoy hablando directamente del señor Mantilla. No tenemos absolutamente nada contra el señor Mantilla. Había un testimonio de oídas que no ha sido constatado. Por lo pronto la Fiscalía no tiene nada contra el señor Mantilla. ¿Quiénes son entonces hacen parte, digamos, del entramado? ¿Son funcionarios o son del ministerio o son personas que están dentro de las agencias de seguros y de todos los que estuvieron en el entramado de centros poblados? Son las personas que participaron activamente dentro de la contratación. Hay algunos representantes legales, en fin, hay una serie de personas. Yo no voy a ahondar mucho sobre ese tema. Son 4 personas adicionales a las que hemos tenido, y algunas de esas otras personas que fueron imputadas inicialmente tendrán al mismo tiempo unas nuevas imputaciones en la Fiscalía General de la Nación. Ya está teniendo cuerpo completamente esta investigación, y decirle al país que aquí lo importante también es que se logra recuperar o se logrará recuperar los 70.000 millones de pesos, que era una de las preocupaciones que tenían todos los colombianos. Estamos hablando de algo relacionado con las pólizas, señor fiscal. ¿Con las pólizas en qué sentido, querido Luis Carlos? Con la falsificación de las pólizas en los contratos de centros poblados. Sí, digamos que lo que hacemos es, en el caso de la garantías bancarias. No, en este caso concreto son posibles preacuerdos a los que lleguemos
en los cuales esas mismas personas que están involucradas entregan los recursos justamente que completarían los 70.000 millones de pesos, teniendo en cuenta que hay una decisión también de la Contraloría General de la República. O sea, se complementaría en la acción de la Fiscalía a través de los preacuerdos y lo que se hizo con la Contraloría. Con eso los 70.000 millones de pesos estarían a cubierto, pero estamos en ese proceso con cada una de esas personas y sellando la posibilidad de esos preacuerdos. Muy noticioso, fiscal, en todos los sentidos. Nos queda un temita muy importante y es el escándalo del ascenso en la B. ¿Cómo va la investigación contra el Unión Magdalena por lo que ocurrió en ese famoso partido que le permite el ascenso a la primera división del fútbol colombiano? ¿Hubo sobornos, fiscal? Pues mire, yo quiero decir lo siguiente. Hace una semana yo me reuní en la Fiscalía General de la Nación con el director de la DIMAYOR, el presidente de la DIMAYOR, con el ministro de Deportes, en donde nos explicó a la vicefiscal y a mí exactamente cuál era la preocupación que existía alrededor de su investigación disciplinaria. Usted sabe que existe una investigación disciplinaria deportiva que tiene que tomar la DIMAYOR y una investigación, una posible investigación penal que hace la Fiscalía General de la Nación. En este caso no se hace de oficio por la Fiscalía, sino se presentó una denuncia, varias denuncias, para que nosotros ingresáramos en esa investigación. Sobre esos dos casos, lo que se hizo con el presidente de la DIMAYOR fue explicarle cuál era el rol de la Fiscalía General de la Nación para que se entendiera que al mismo tiempo su función de disciplinaria debería ser privilegiarse, es decir, tomar unas determinaciones disciplinarias frente a si sanciona o no sanciona al equipo que ascendió o si existió alguna irregularidad deportiva. Él manifestó que efectivamente se encuentra en esa investigación disciplinaria y nosotros por nuestro lado hacemos ya iniciamos unas acciones investigativas que también ayudarán a la acción disciplinaria que tome la presidencia de la DIMAYOR. Ahora es importante decir lo siguiente, de esto salió que vamos a celebrar un acuerdo de cooperación Fiscalía y DIMAYOR para efecto de poder establecer parámetros de cooperación en casos relativos a apuestas que se presenten en el fútbol colombiano. Ustedes saben que ese es uno de los temas gruesos que ha tenido el país, no ha habido mucha claridad sobre estos asuntos y la Fiscalía General de la Nación entra, como han entrado otras fiscalías en otros lugares del mundo, a poder trabajar sobre esos asuntos. Ustedes entenderán que detrás de esas apuestas pues hay normalmente lavado de activos, hay normalmente narcotráfico, hay normalmente otro tipo de delitos y la Fiscalía entrará entonces con la firma de ese acuerdo de cooperación para poder trabajar conjuntamente. Pero ¿tienen ustedes algún indicio de que en este caso en particular de la Unión Magdalena y Llaneros hubo temas de apuestas? No, por lo pronto no, Darcy, yo no puedo avanzar esa hipótesis. Yo lo que digo es que nosotros iniciamos ya un proceso investigativo, la DIMAYOR está en el suyo y espero prontamente dar también esos resultados, porque es importante para el país en un sentido. El deporte y el fútbol es muy importante para Colombia y es muy importante también como un efecto de que las cosas tienen que hacerse de una manera limpia y en ese sentido cualquier tipo de circunstancia que implique además no solamente la acción disciplinaria que adelanta la DIMAYOR, sino que al mismo tiempo se materialice en una denuncia por parte de ciudadanos, como ya ocurrió en este caso a la Fiscalía, pues la Fiscalía tiene que responder, lo haremos además en el marco de la cooperación que debe existir con otras entidades, en este caso la DIMAYOR, a pesar de que en algún momento, si existe una viabilidad penal, se le informará al país. Si nosotros, después de hacer la investigación, consideramos que lo penal o la antijuridicidad no se materializa, pero sirven los elementos materiales probatorios que recaudamos para la investigación disciplinaria, pues estamos en el marco de la cooperación con la DIMAYOR para que esto se aclare prontamente. Señor fiscal, buenos días, lo saluda Juan Lozano y le quiero cambiar de tema para preguntarle por el caso del ex embajador San Clemente con 3 aristas. La responsabilidad del ex embajador
la responsabilidad penal por destrucción de material. 2, la colaboración del mayordomo, que al parecer tiene mucha información. Y 3, el regreso a Colombia de un narcotraficante que había sido condenado en Estados Unidos y que aparentemente estaría vinculado con todo esto. Pues Juan, buenos días. Usted me pregunta mucho, pero yo le voy a tratar de contestar. Usted sabe que el día de ayer fue públicamente expuesta la imputación y seguida por los medios de comunicación. El 13 de diciembre, el día de ayer, se realizó la audiencia de imputación de cargos al señor ex embajador de Colombia en Uruguay, Fernando San Clemente, por el delito de destrucción, supresión y ocultamiento de material probatorio. Nosotros, en este caso concreto, pues adelantamos esta investigación en la Fiscalía. La investigación se realizó, como ustedes lo saben muy bien, por el hallazgo de un laboratorio para el procesamiento de cocaína en una finca de propiedad del señor ex embajador en el municipio de Huasca, y pudimos llegar a esa conclusión en el marco de la colaboración que se ha venido teniendo con el mayordomo para poder tener además ese testimonio y esos elementos materiales probatorios, en este caso concreto, como lo explicó el fiscal el día de ayer. Más allá de los otros temas que usted me plantea, no tengo mayor información. Nosotros lo que estamos haciendo en este caso concreto es tratar de determinar exactamente la responsabilidad que se presentó en este caso, y como le digo, el testimonio de estas personas pues serán utilizados como elemento para sustentar la investigación que adelanta la Fiscalía. Eso es lo que nosotros podemos decir. Esta era una investigación que ya tenía un tiempo importante, se hizo los estudios, se estudiaron además todos los elementos y el fiscal del caso llegó a la conclusión de que debía imputar al doctor San Clemente. Señor fiscal, hace unos días hubo una controversia muy difícil porque algunos periodistas de Noticias 1 se quejaron de que la Fiscalía había ordenado un allanamiento a sus instalaciones. Luego ustedes aclararon que no se trataba de un allanamiento, que era una inspección por cuenta de una denuncia de 2013 que fue desarchivada en contra del noticiero. ¿Qué fue realmente lo que pasó y por qué se ordenó esa inspección judicial? Mire, yo sobre esto es una actividad absolutamente normal y yo quiero y agradezco la pregunta para aclarar este asunto a la opinión pública. Nosotros en la Fiscalía General de la Nación le hacemos solicitudes recurrentes a los medios de comunicación de información pública por ley de transparencia. Es decir, si a alguien le interesa esta entrevista en la Fiscalía General de la Nación, le interesara la entrevista que estamos haciendo, podría solicitarla al medio sin ningún tipo de problema para que la remita, para que a través de la cadena de custodia que es propio de la ley 906, pues esa entrevista quede con la fecha, con la producción, con el origen y pueda entrar a las investigaciones. Nosotros, en este caso concreto, o lo que se recogió por parte de la Fiscalía, de la información que recogimos, es la siguiente. Ustedes saben que hay 5.000 fiscales en Colombia. Cada fiscal es autónomo e independiente. La fiscal, que no tengo ni idea, no la conozco, tomó la determinación en el marco de un proceso de desarchivo de solicitar información, una información pública de una emisión a ese portal de noticias o a ese grupo de noticias 1. Y en el marco de esa solicitud de información le pidió un noticiero en el año 2013. La respuesta no se dio, volvieron a hacerlo, tampoco se dio, volvieron a hacerlo y tampoco se dio en 3 ocasiones. Luego se generó toda esta controversia alrededor de la información, diciendo que se violaba la libertad de expresión, etcétera. Mire, la Fiscalía desde que yo llegué, y en su historia solicita recurrentemente este tipo de informaciones. Se han hecho más de 1.000 solicitudes de información en los últimos 2 años. El mismo caso, usted, Luis Carlos, usted cuando fue director de noticias en su momento de Caracol, usted recibió solicitudes de la Fiscalía donde le pedían enviar alguna información y eso se cumple. Entonces yo lo que no entiendo bien es que se utilicen este tipo de mecanismos para tratar de infamar a una institución que le está cumpliendo al país. Nosotros hemos solicitado en
en el último año más de 25.000 solicitudes de información a empresas públicas y privadas para efecto de poder utilizar esa información en nuestros procesos. Pero esto ya es recurrente, en donde de forma inmediata, cada vez que hace una acción la Fiscalía, en donde, repito, no es el fiscal general, también son fiscales autónomos e independientes, no es que haya un control en mi despacho donde yo sé qué hacen los 5.000 fiscales en el país, no, de forma inmediata nosotros entregamos esa información. Pero mire, ese grupo de noticias que yo respeto, yo no tengo ningún problema con ningún grupo de información en Colombia, yo respeto la libertad de prensa, incluso respeto la libertad de infamarme y de difamarme y de insultarme, porque ese es el derecho que muchos creen que tienen en Colombia. Bueno, que lo hagan, yo no tengo ningún inconveniente y jamás utilizaré un medio diferente a explicar las razones para que lo hagan, pero a mí ya me lo hicieron. Mire usted, yo un día estaba con COVID-19 y ese mismo grupo de noticias dijo que yo estaba en un partido de fútbol. Tuvimos que salir a informar que yo estaba además desde hacía 20 días, hace ya 1 año y medio, en mi casa, en una convalecencia, cuando estaban mostrando unas imágenes falsas. Se había informado, por ejemplo, que la Fiscalía, la cúpula de la Fiscalía, andaba de turismo en Mariquita, y nosotros estábamos trabajando con los grupos investigativos en donde había 10 homicidios en Mariquita y podemos esclarecerlos todos. Usted puede ir a la Fiscalía, al Mariquita, Tolima, para determinar cómo hemos venido trabajando con eso, y así sucesivamente. Entonces yo no voy a entrar en discusiones, tienen todo el derecho de hacer lo que consideren, pero las mentiras, digamos, no tienen mayor asidero y nosotros reaccionamos diciendo lo que tenemos que decir, y es que las funciones de la Fiscalía se tienen que cumplir y nadie está por encima de la ley. Es que nadie está por encima de la ley en Colombia, respetamos la libertad de expresión. Yo he escrito sobre la libertad de expresión, gasté 6 años de mi vida escribiendo sobre la libertad de expresión, he sido columnista, entiendo perfectamente la libertad de prensa, pero la solicitud de una información pública que hace una fiscal en el marco de su autonomía y su independencia, respetando la ley de transparencia, que se ha hecho además por más de 1.000 ocasiones en los últimos 2 años, pues no amerita un debate nacional en torno a esto. Bueno, fiscal, entonces vamos con otro tema. Tiene que ver con el señor Carlos Matos. Ustedes han hecho saber que no están interesados en hacer un preacuerdo, en aceptar ninguno de los ofrecimientos del señor Matos, a cambio obviamente de beneficios. ¿Por qué? Es decir, no está ofreciendo nada nuevo. ¿Qué es lo que está ofreciendo él que a la Fiscalía no le interesa hacer ningún tipo de acuerdo ni escucharlo? Pues frente al caso de Matos, Carlos Matos, ¿qué podríamos decir, querida Darcy? Nosotros, yo no soy el fiscal del caso. Entonces, pues, en principio, esa pregunta es una pregunta que nosotros, pues, yo realmente no puedo contestarle con mucha precisión, porque el fiscal del caso es el encargado de evaluar cualquier propuesta de preacuerdo o de acuerdo en el desarrollo de su estrategia investigativa. En este caso concreto, lo que se sabe públicamente es que el señor Carlos Matos llega extraditado de España y enfrenta un proceso en Colombia, que se encuentra en una audiencia preparatoria. En este momento hay 11 personas condenadas por ese caso. Él es el último. Entonces la pregunta que uno se haría rápidamente es, ¿qué va a aportar y contra quién va a hablar el señor Matos si ya tenemos 11 condenados? Es decir, nosotros como Fiscalía ya tendríamos elementos materiales probatorios y evidencia física para lograr la condena del señor Matos. Ese es el primer tema y yo creo que es muy claro lo que acabo de señalar. En ese sentido, uno pensaría que, claro, el preacuerdo significa que se utiliza esta herramienta para lograr un objetivo, que es esclarecer un hecho concreto delictivo. Y en este caso el hecho concreto delictivo está constatado. Frente al principio de oportunidad, que ese es un tema que sí me atañe, porque es una solicitud normalmente que se hace por parte de un fiscal, diciendo, señor fiscal general, otorgue un principio de oportunidad teniendo en cuenta que es muy importante para una investigación, para esclarecer un hecho o para lograr
impedir que se ejecuten nuevas conductas delictivas. Es decir, el principio de oportunidad, y discúlpenme lo pedagógico que hago, pero el principio de oportunidad, para que lo entienda la audiencia, es una herramienta de negociación que da lugar a beneficios para que la administración de justicia se beneficie de la información que se derive de eso que se manifiesta, y con eso se detallan las conductas delictivas, las personas involucradas en un delito, la ubicación en orden a desarticular un grupo criminal, etcétera, etcétera. En este caso concreto, las hipótesis que yo estoy planteando no se presentan por lo pronto frente a principio de oportunidad en el despacho del fiscal general, y entiendo yo que el fiscal del caso tampoco ha avanzado ninguna hipótesis alrededor de preacuerdos, porque ya el asunto está en una etapa avanzada del proceso. Eso es todo. No hay absolutamente más que decir sobre eso, en la medida en que ni es que la Fiscalía no quiere escuchar nueva información, nada. Lo que pasa es que estos mecanismos no sirven para arreglarle los problemas frente a la justicia a las personas. Estos mecanismos sirven para que le sirvan a la justicia, no para que le sirvan a las personas que están detenidas. En ese sentido, aquí, incluso en los principios de oportunidad, cuando ustedes los leen, hay un análisis de proporcionalidad en sentido concreto. ¿Y qué significa proporcionalidad en sentido concreto? Hacer un balance de los beneficios que tiene el principio de oportunidad para la justicia versus los beneficios que tiene el principio de oportunidad para las víctimas. Si hay proporcionalidad, operaría el principio de oportunidad. Eso es parte también de los análisis constitucionales que hacemos, pero en este caso concreto eso es lo que podría decir, querida Darcy. Señor fiscal, le vuelvo a cambiar de tema ahora para preguntarle por el caso del candidato Sergio Fajardo. ¿Cómo va eso? ¿Eso en qué va? El caso de el candidato Sergio Fajardo. Sobre el caso de Sergio Fajardo, nosotros, como usted sabe, querido Juan, nosotros formalizamos el 6 de diciembre la acusación ante la Corte, ante la Sala de Primera Instancia, ante la Sala de Juzgamiento de la Corte Suprema de Justicia. Las audiencias preparatorias de ese juicio comenzarán en el mes de enero del 2022, y como usted sabe, pues el exgobernador de Antioquia fue imputado en su momento como coautor de los delitos de contratos sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación en favor de terceros. Allí nosotros estaremos prestos a la audiencia de acusación respectiva y participaremos activamente en nuestra función, que es la sustentación. Lo hará un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia, y sobre eso es lo único que podemos adelantar. Ya el asunto está por fuera del entorno investigativo de la Fiscalía, y la acusación está presentada ante la Honorable Corte Suprema de Justicia. 8 de la mañana, 5 minutos. Señor fiscal, y agradeciendo esta generosa entrevista amplia, llena de titulares, ya veo que la mayoría de los medios colegas están tomando algunos de los titulares más importantes de lo que usted está expresando en esta entrevista. Quisiera preguntarle sobre el balance del año en esta Fiscalía, que como lo evidencian los temas de esta conversación, son múltiples, variados, de diferentes calados y de diferente profundidad. ¿Cómo cierra el año la Fiscalía, señor fiscal? Pues Luis Carlos, yo me siento muy honrado del trabajo que han hecho nuestros funcionarios en el territorio nacional, de lo que ha hecho la parte misional y la parte administrativa durante este año. Le hemos podido responder al país de forma clara en múltiples temas. El primero de ellos, por ejemplo, todo lo relativo a las protestas y las manifestaciones violentas que se presentaron en el país, con los retos que tuvimos con la quema de la URI de Popayán, Medicina Legal, el Palacio de Justicia de Tuluá, la situación de Cali. Pudimos responderle al país frente a los procesos de quienes estuvieron detrás de esas manifestaciones, con la Nueva Marquetalia, con el ELN, con la Jaime Martínez, con la Carlos Patiño. Todo eso se respondió, y hoy tenemos, por ejemplo, frente al tema de los homicidios, que fue tan complejo en ese momento del país, el 60% de esclarecimiento en todos esos crímenes. Pudimos responder rápidamente al atentado a la Brigada 30 y al mismo atentado contra el presidente, el caso del general Montoya, en donde imputamos
intentamos esa imputación que terminó en la JEP y que permitió el cierre gracias a ese trabajo de la Fiscalía del examen preliminar en la CPI. El tema de Mintic que hemos venido hablando, también el caso de la captura de Otoniel. Pudimos cerrar además con unas cifras históricas en homicidios múltiples. Iniciamos el año con menos del 50%, del 60% en esclarecimiento y cerramos con el 77.05. En homicidios dolosos recibimos el año en el 29% de esclarecimiento, lo entregamos en el 36%. Bogotá, que es una de las ciudades más importantes del país, o la más importante, 43% de esclarecimiento, una cifra que en homicidios, una cifra pues que se compara con cualquier país o cualquier ciudad desarrollada en el mundo. Hemos tenido un trabajo de rutas de esclarecimiento en el territorio nacional que son tremendamente importantes, donde hemos atendido más de 10.000 personas en más de 100 municipios, en donde tenemos nuestros funcionarios y fiscales trabajando en delitos, en todo lo relativo a esclarecimiento de delitos sexuales y delitos de violencia intrafamiliar. En el tema de líderes sociales, hoy tenemos unas tasas de esclarecimiento del 67%, 58% en todo lo relativo a reincorporados, 700 toneladas de estupefacientes incautados. Podemos hacer un balance impresionante desde el punto de vista de lo misional, pero en lo administrativo yo sí quisiera resaltar una cosa. Por primera vez en la historia la Fiscalía logra un acuerdo como logró con todos los sindicatos de la entidad. Esto es increíble y es importante porque se puede, porque cuando uno quiere discutir los temas y llegar a acuerdos, los logra. ¿Cómo lo hicimos? Pues de una manera muy simple. Hemos hecho más de 4.500 ascensos en la Fiscalía General de la Nación, hemos intervenido más de 240 sedes, mejorando las condiciones de trabajo de nuestros 22.600 funcionarios, y esto beneficia a estos, no solamente a los sindicatos que aglutinan 12.000 funcionarios, sino nos da gobernabilidad interna para poder trabajar con toda la tranquilidad en nuestra función misional. Luego cerramos un año difícil, un año complejo, un año donde ha habido muchos casos que tienen que ver al mismo tiempo con nuevas dinámicas delictivas. Lo sabe Darcy, que está escuchándonos, todo lo que hemos hecho también relativo a Gelma. No existía Gelma, que era el grupo de protección animal, desde antes del 2020 con resultados. Hoy tenemos 170 imputaciones, 30 sentencias, en casos además que ustedes mismos todos los días están explicándole al país. Luego yo creo que estamos cambiando la dinámica de la Fiscalía. El próximo año tendremos un año difícil en la medida en que es un año electoral. Los retos de la Fiscalía es tratar de seguir haciendo su tarea y dejar además que los procesos democráticos se desarrollen con tranquilidad. Para mí es muy importante la estabilidad de la entidad, la estabilidad del país y la estabilidad de las instituciones, querido Luis Carlos. Señor fiscal, como siempre, es un placer tenerlo acá. Gracias por darnos esta generosa conversación, esta importante seguidilla de titulares que generosamente nuestros colegas ya los están tomando y los están registrando como entregados a estos micrófonos, los de la FM. Muchas gracias, feliz Navidad y feliz año, señor fiscal. Muchas gracias, Luis Carlos, feliz Navidad a ustedes, feliz año y espero que tengamos un muy buen año 2022, un año lleno de tranquilidad, de estabilidad, de transición democrática, en donde la Fiscalía General de la Nación, como siempre, trate de ayudarle a los colombianos a fortalecer las instituciones, que yo creo que eso es lo más importante en un país como el nuestro. Un abrazo para todos.